Muy bien. Muy buenos días. Un saludo y un mensaje de todo corazón con la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta oportunidad, en esta actividad que el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, junto con todas las organizaciones de la sociedad civil que están comprometidas con el tema de la infancia, la niñez y la adolescencia, con una nueva perspectiva de trabajo con la niñez, esa perspectiva de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes. Para mí, personalmente, como relatora de la temática de los derechos de niñez en la Comisión Interamericana, es doblemente importante este evento que me permite asumir con ustedes una responsabilidad en mi mandato de promover en este momento en que estamos divulgando nuestro último informe, el informe titulado Hacia la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes con los sistemas nacionales de protección integral de los derechos. Entonces, estamos en este momento haciendo un trabajo de divulgación. El debate que ustedes van a tener es un debate de suma importancia. Yo quisiera solo marcar algunos aspectos que me parece que hay que ponerlos en la discusión con mucha, con mucha seriedad, pero también con mucha confianza de que podemos hacer una transformación en lo que hoy en muchos de nuestros países constituyen los sistemas de protección de la infancia. Parto diciendo lo del título. Hablamos de sistemas de protección, pero yo soy de la opinión que la palabra clave que tenemos que colocar en este debate es que se trata de un sistema, de un engranaje que garantice la efectividad de los derechos de los niños para que haya, con esa garantía de derechos, la protección integral de su pleno y armónico desarrollo, su desarrollo físico, mental, espiritual, todas sus potencialidades. Ese es nuestro bien valor que tenemos que identificar como nuestra responsabilidad colectiva. ¿Por qué tenemos que proteger a los niños con un sistema? Porque lo que implica la estructura de un sistema es la responsabilidad de todas las instituciones. Un engranaje que tiene, la responsabilidad de construirlo la tiene el Estado para cumplir sus obligaciones internas, obligaciones constitucionales, pero también sus obligaciones internacionales. En esta construcción de este andamiaje, ¿en qué es lo que tenemos que estar pensando? En las instituciones, que no es una, son todas las instituciones, y no son solo las que tradicionalmente hemos visto como responsables para atender la situación de la niñez. Y hablamos de salud, de educación, pero yo les preguntaría, ¿no hay que hablar de la institución de la economía del país? ¿No tenemos que hablar de las instituciones responsables de la protección del ambiente, de la protección, el tema del trabajo o del transporte? Es decir, este enfoque integral, este enfoque
holístico de la responsabilidad institucional. Entonces, yo partiría de este concepto. ¿Por qué tenemos que proteger los derechos de los niños? Tenemos que garantizar su pleno desarrollo. 2, ¿qué principios necesitamos tomar en cuenta para que esta construcción o este fortalecimiento institucional o esta reformulación de políticas públicas tienen que tener esta plataforma? ¿Qué principios? Este principio de que los niños son sujetos de derecho. Este principio que su interés superior está por encima de todo. ¿Y por qué? Porque, volvemos al punto, valor supremo, bien valor colectivo que tenemos que garantizar y proteger. Entonces, estos principios fundamentales, ¿por qué tenemos que tomarlos en cuenta? Para la política pública, una política pública que tiene que ser construida con ustedes, particularmente con la sociedad civil. La formulación de una política pública es responsabilidad de un ente superior no me gusta mucho, rectoría, coordinación, articulación, que tenga la suficiente potencialidad de convocar con responsabilidades a todas las instituciones, pero también tenga el poder de convocatoria política para sumar a la sociedad civil en esta construcción de una política pública con enfoque de derechos, no con enfoque tradicional. Y ustedes saben cuál ha sido el enfoque tradicional. El enfoque de derecho es reconocerlos como titulares de derecho, y la protección que hacemos es respecto de sus derechos. Cuando respetamos sus derechos, cuando aseguramos sus derechos, estamos protegiendo su vida, su integridad, su salud, su educación, su condición de persona. Entonces, política pública con enfoque de derecho que la construimos todos y se comprometen todos a cumplirla. Por eso debe estar el otro elemento. Eso debe estar en una ley. No es que la ley resuelve, no es que con la ley basta, no. La adecuación legislativa es para asegurar el compromiso de lo que la política pública a favor de la niñez con enfoque de derecho ha determinado. ¿Qué estrategias tenemos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las líneas de acción? ¿Cuál es nuestra ruta para asegurar un proceso de implementación de esa efectividad del sistema? Y la efectividad tenemos que medirla. Ahí está el papel de la sociedad civil muy claro. Tenemos que tener una estructura en estos sistemas que nos permitan a todos un monitoreo de la efectividad de la política pública. Y he dejado por último el punto clave. Nos cuesta mucho, porque los adultos sentimos que nosotros tenemos todo el control. Hay que escuchar a los niños, las niñas y los adolescentes para preparar esto. Si no participan directamente con sus opiniones, que se tomen en cuenta, si no participan ellos, no hay una política con enfoque de derechos para los niños. Porque cuando pensamos en los niños para el futuro, estamos olvidando su presente. Y su presente es su opinión, su presente es su realidad, su presente es lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, y tenemos que oírlos. Y tenemos que darles este espacio para poder
entender qué quiere decir construir desde la niñez las personas ciudadanas que queremos. Queremos ciudadanos y ciudadanas respetuosas, responsables, participativas, constructivas. Eso no se adquiere por arte de magia el día que nos convertimos en mayores de edad. Eso se construye desde la infancia. Entonces, la participación en la política pública, en los planes, en los programas, en incluso cómo garantizamos que la política funcione con un aseguramiento presupuestario, con mecanismos de inversión que estén garantizadas. Ahí también tienen que participar los niños. Entonces, trabajar desde la sociedad civil nos compromete con esta adecuación legislativa, nos compromete con la construcción de una política pública con enfoque de derecho, nos compromete con el reconocimiento, y esto quisiera enfatizarlo, no sé cuánto tiempo tengo más para expresar, hubiera querido estar allí con ustedes, pero hay que tener mucho el pensamiento de cómo vamos a trabajar esto, cómo vamos a poder medir que hay una efectividad en lo que estamos haciendo. Este elemento, la política, es una política de carácter universal. Es una política de carácter preventivo. Al decir política, ojo, la palabra política muchas veces le ponemos una estigmatización terrible, pero la política, vista desde de lo bueno, de lo que realmente significa política, es poder hacer todo lo que tenemos que hacer y hacerlo bien. Pero esta política de carácter universal tiene un componente. Podemos planear, podemos programar, podemos tener una oferta de servicios, pero tenemos que tener el sentido de la prevención. La política no es para resolver los problemas donde los niños han sido violentados en sus derechos. Esa es una parte final, que ojalá no tuviéramos que llegar allá. La política tiene que ser preventiva para que universalmente todos los niños, sin exclusión alguna, sean satisfechos sus derechos. Por supuesto, vamos a tener un espacio. Vamos a tener un espacio que atender de una manera muy particular todo el tema de abuso, de violencia, de abandono, de negligencia, pero esto tiene que estar fijado en esta visión holística, integralidad, que comienza con evitar los factores de riesgo que colocan precisamente a grupos especiales de especial atención en una condición de peligro, en una condición de violación de sus derechos. Entonces, este enfoque que implica el sistema es fundamental. Voy a cerrar señalándoles 3 palabras claves en la construcción del sistema. La dimensión de orden normativo, leyes, para garantizar, para efectivizar, para exigir, porque la ley tiene que cumplirse. La otra, la dimensión de orden programático, la política pública, en este sentido del que les he conversado. Y un tercer elemento, la visión institucional, que es todos los actores comprometidos desde la ley
desde la política y cada quien con su función, que tiene que estar debidamente articulada, porque si no está articulada, vamos a seguir dando respuestas incoherentes, sectoriales, y no puede ser. Cuando hablamos de institucionalidad, y con esto concluyo, cuando hablamos de institucionalidad tenemos que pensar desde la organización institucional que dirige, que convoca, que ordena, que coordina, que articula, hasta, como un hilo conductor, hasta el nivel local donde están los niños esperando la satisfacción de sus derechos. Muchas gracias, un abrazo, les deseo muchos éxitos y comparto con ustedes mi compromiso, el compromiso de la institución para promover los derechos de todos los niños de todo el continente y de todo el mundo. Un abrazo.